Muchísimas gracias, presidente. Con su permiso, a los medios de comunicación, a los que nos escuchan, pues en efecto aquí desde el EDEN, desde Palenque, Chiapas, vamos a presentar esta última iniciativa, última de estas 20 reformas constitucionales presentadas por el presidente el día 5 de febrero, esta iniciativa que pretende impulsar y recuperar los trenes de pasajeros. Esta forma parte pues, de estas ya 20 reformas que hemos venido exponiendo a través de estas últimas semanas, que tienen que ver con regresarle el sentido social a la Constitución, el reconocimiento, como aquí lo hemos expuesto, de derechos de adultos mayores, de jóvenes, de personas con discapacidad, de campesinas, de campesinos, el derecho de los trabajadores a pensiones dignas, a viviendas dignas, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al acceso a la salud gratuita, pública, el derecho también a tener instituciones fuertes, desde instituciones de seguridad como sistemas democráticos electorales, un sistema judicial en el que se pueda participar en la elección de nuestros juzgadores, un también derecho de todas y todos a tener instituciones estratégicas que provean de servicios eléctricos, de internet para todos, un país en donde todos podamos participar con libertad, un país con hoy trenes fuertes de pasajeros para un derecho a la movilidad. Así que esta discusión habrá de darse, por supuesto, que en el Congreso de la Unión, como ya desde que se presentaron las iniciativas, empezaron estos debates, pero pues es un tema que nos compete a todos y es un tema que hay que discutir y hay que participar para definir cuál es el país que queremos para hoy y para mañana. Así que, presidente, pues con esta reforma concluimos esta serie de exposiciones que habrán de tener todo un espacio de debate en nuestra nación. Para eso nos acompaña el secretario de Comunicaciones, Jorge Nuño, que nos va a presentar esta reforma constitucional. Adelante. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos. Pues sí, como bien dijo el presidente y la secretaria Luisa María Alcalde, estamos presentando esta nueva reforma en el tema de ferrocarriles de pasajeros. Ya el presidente hizo una breve semblanza histórica. Solamente recordaré, en 1873 inició la primera línea ferroviaria uniendo la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. Fue la primera línea de transporte ferroviario de pasajeros. Luego, en 1907 se creó la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. En 1937 fue nacionalizada por el presidente Lázaro Cárdenas y ya con el paso del tiempo, hacia 1997, cambió la estrategia en donde los trenes fueron susceptibles de privatización. Y pese a todos los obstáculos, hoy México vive una cuarta transformación, renovando el impulso en el tren de pasajeros y renovando este servicio. Si bien este servicio se detuvo hace 30 años para preponderar el transporte de carga, hoy el Estado mexicano renueva el trayecto y retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias que son de la nación para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Actualmente contamos con 19,900 vías asignadas y concesionadas, de los cuales 1,868 ya son vías de servicios de pasajeros. A estos 1,800 habría que agregarles también los casi más de 1,500 kilómetros del sistema del corredor del Istmo y del sistema que se conocía como el Chiapas-Mayab, y además de que ya están incluyendo el Tren Maya, el Insurgente y otras líneas turísticas. El cambio de rumbo del sector ferroviario en nuestro país consiste en aprovechar estos 18,032 kilómetros de vías principales de carga que ya tenemos para utilizarlas también en servicios de pasajeros. Ahora, una explicación de por qué hacemos esto.
Según datos del INEGI, 10.5 millones de personas en México destinan en promedio hasta 4 horas en traslados a sus diferentes destinos. Esto pues, representa una pérdida de productividad, una incidencia en la calidad de vida de las personas, pues no permite que las oportunidades las puedan capturar y desarrollar todo su potencial. El tren de pasajeros ofrece una solución integral a los retos de movilidad al reducir los tiempos de traslado y en particular a aquellos pasajeros de largo itinerario que son aproximadamente un 30% de los usuarios que se transportan por carretera. También haciendo el servicio de transporte de pasajeros ferroviario implicará un menor consumo energético por kilómetro recorrido y una reducción hasta de un 75% en la huella de carbono comparado con el autotransporte. El transporte ferroviario de pasajeros traerá consigo una reducción también en los costos de mantenimiento de carreteras y una disminución en el índice de siniestralidad en estas vías de comunicación. La reforma planteada en el artículo 28 constitucional reconoce el transporte ferroviario de pasajeros como un área prioritaria para el desarrollo nacional, pues permite atender las crecientes necesidades de la ciudadanía en materia de movilidad, garantizando a los mexicanos un medio de transporte seguro, eficaz, sustentable, sostenible y competitivo. El Estado mexicano, así, retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias que son de la nación, así poder otorgar concesiones a empresas privadas o asignaciones a empresas públicas para llevar a cabo el impulso e implementación del servicio de transporte de pasajeros. La reforma es congruente con el marco jurídico vigente y con las condiciones establecidas en las concesiones actuales. La transformación del transporte ferroviario de pasajeros en México se basa en los siguientes elementos. Se eleva a rango constitucional la preferencia para el transporte ferroviario de pasajeros, se respetarán los derechos y obligaciones que tienen los títulos actuales, el Estado analizará las alternativas de financiamiento de proyectos de trenes de pasajeros para su mejor implementación y beneficio social, aprovechando ya los 18,000 kilómetros de vías principales, en donde operaba solamente el servicio de carga y aprovechar todo el potencial que ofrecen estos 18,000 kilómetros de vías para el transporte de pasajeros. Se garantizará la convivencia en el servicio de carga y pasajeros y ejemplos actuales de esta convivencia ya existen, como es el tren suburbano que recorre las vías concesionadas de Kansas City, el servicio de Tequila Express, la línea 4 de Guadalajara y también próximamente el tren suburbano al AIFA también comparte una parte de la concesión que tiene Kansas City de carga y de Ferrovalle también de carga. Como ustedes saben, recibimos la manifestación de interés de principales empresas concesionadas de servicio de carga para participar en el proceso de implementación de estas nuevas rutas de pasajeros y estas empresas están desarrollando ya los estudios de factibilidad que tardarán entre un periodo de 5 a 7 meses pues, para determinar cuáles son los montos de inversión, la estimación de los costos de ingeniería, así como las alternativas de financiamiento. Las propuestas que hemos recibido y que están ahorita en revisión son algunas de las rutas que ya el señor presidente comentó, que es, en primer lugar, México-Querétaro, León-Aguascalientes, Manzanillo-Colima, Guadalajara y Irapuato, México-Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales y Aguascalientes-Chihuahua a Ciudad Juárez. Otro concesionario propuso las rutas México-Veracruz-Coatzacoalcos y el interurbano AIFA-Pachuca. Y por último, otra alternativa para México-Querétaro y Querétaro-San Luis Potosí, Monterrey-Nuevo Laredo por parte de la concesionaria Kansas City. Eso sería cuanto, señor presidente, respecto al tema de la reforma constitucional y también me solicitó presentar cómo están los avances en los proyectos de pasajeros que ya tenemos. Justo el día de ayer hicimos un recorrido sobre el tren El Insurgente, que es justo uno de los sistemas de pasajeros que tenemos, que conectará la ciudad de Toluca con la Ciudad de México, que se compone de 7 estaciones, 2 terminales, 5 intermedias a lo largo de 58 kilómetros, con una inversión de cerca de 100,000 millones de pesos. Desde el 15 de septiembre del año pasado entró la fase 1, que es de Sinacantepec a Lerma, que ya se encuentra operando, y la segunda fase ya de Lerma a Observatorio, que es completar la conexión entre Toluca y la Ciudad de México, estará concluida en el mes de agosto de este año. En promedio transporta más de 10,000 personas
y desde su inauguración hemos casi transportado 2 millones de personas. Como se dijo, el día de ayer iniciaron las pruebas piloto ya del tramo de Lerma a Santa Fe. El Insurgente es una obra de ingeniería con altos estándares técnicos, tiene 3 puentes en doble voladizo, un puente atirantado, un viaducto en arco metálico, 45.5 viaductos de concreto y 1.7 viaductos de acero, además de que cuenta con un bitúnel de casi 5 kilómetros de longitud. Su combustible de tracción es la energía eléctrica y consta de 30 trenes para poder transportar a 718 pasajeros. A continuación, presidente, tenemos un video que es el de los avances de obra, presidente, si nos permite proyectarlo.
Esa sería ya la parte que nos falta por terminar del tren interurbano México-Toluca, el Insurgente. Adicionalmente, presidente, también tenemos el tren suburbano ramal Lechería-AIFA, que es una obra de 23 kilómetros en doble vía electrificada, que tiene una inversión de 25.800 millones de pesos y que conectará la estación de Buenavista con el AIFA en apenas 39 minutos. El proyecto tiene un 48% de avance y queda concluido en el mes de junio de este año. Eso es en cuanto al tema de trenes de pasajeros, presidente, y si me permite pasaríamos a dar los avances en infraestructura carretera que tenemos. En los meses de enero y febrero logramos concretar la entrega de 10 obras carreteras con una inversión de más de 18.600 millones de pesos, con una longitud de 380. Entre la primera obra que se concluyó el 4 de febrero fue la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, que permitió reducir de 5.5 a 2 horas y media el traslado desde la ciudad de Oaxaca al puerto de Puerto Escondido. Con eso conecta la ciudad de Oaxaca con un destino de playa importante que es Puerto Escondido. Adicionalmente, en Baja California, modernizamos la carretera Chapultepec-Maneadero, que es parte del corredor transpeninsular, con una inversión de 853 millones de pesos. Esto permitirá una reducción de 20 minutos en el traslado en esta vía con mayor seguridad, considerando que esta es una zona de mucho tránsito urbano. En Baja California Sur llevamos a cabo la ampliación de la carretera de Vizcaíno a Guerrero Negro con una inversión de 416 millones de pesos, modernizando a 12 metros la carretera en 32 kilómetros, beneficiando a todos los habitantes del municipio de Mulegé. En el estado de Guerrero, con una inversión de 619 millones de pesos, concluimos el camino rural Tlapa-Marquelia con 162 kilómetros de longitud y un viaducto especial. Con eso generamos una conexión entre la montaña y la costa chica de Guerrero, beneficiando a todos los municipios de esa región, desde Tlapa hasta Marquelia. En el estado de Nayarit, pusimos en operación el ramal Aguajimic, que permite conectar a las localidades de La Yesca con la ciudad de Tepic y reduciendo en casi 2 horas el traslado entre estas dos comunidades. En Quintana Roo concluimos la avenida Chacmol, que es una avenida que facilita el traslado o la conexión entre la zona hotelera, el centro de Cancún y el aeropuerto de Cancún. También concluimos el lunes pasado en Veracruz la ampliación a 4 carriles de la carretera Osulama-Tampico, que es una obra con la que se aumentará la capacidad de tráfico pesado desde Veracruz hacia la frontera de Estados Unidos, pues es una obra que forma parte del corredor carretero Veracruz-Monterrey con ramal a Matamoros. En Veracruz también, el pasado 21 de febrero, pusimos en operación el libramiento de Sayula, que forma parte de la carretera México 185 de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Esta obra complementa el sistema del corredor interoceánico con el sistema de carga por autotransporte. Adicionalmente, concluimos los entronques Lagunas 1 y Lagunas 2, que son 2 estructuras de alta complejidad técnica que mejoran las condiciones de seguridad vial en la carretera de Acayucan-La Ventosa. En Quintana Roo, ahora pasando a las obras que estamos construyendo actualmente y que vamos a concluir próximamente, estaría el puente vehicular Nichupté, que permitirá reducir en 20 minutos el traslado desde la zona hotelera hacia el centro de Veracruz y el aeropuerto de Cancún, con el aeropuerto de Cancún. También continuamos trabajando en la ampliación y construcción de la carretera federal 200 desde Las Vigas a los límites con el estado de Guerrero y Oaxaca, que agilizará el traslado de 185,000 habitantes apenas a 1 hora de traslado. Esta obra representa un avance de 67%. En San Luis Potosí ampliamos la carretera de Ciudad Valles a Tamazunchale, incluyendo nuevos puentes, entronques en beneficio de más de 360,000 habitantes de la Huasteca Potosina. Al ahorrarles en más de 1 hora los tiempos de traslado, esta obra tiene un avance de 65%. En el rubro de autopistas pondremos en los próximos meses varios proyectos en operación en los estados de Oaxaca, Tepic y Jalisco. En Oaxaca retomamos el proyecto constructivo de más de 10 años, que es la autopista Mitla-Tehuantepec, que es una autopista de 169 kilómetros, consta de 10 estructuras
y permitirá reducir el tiempo de traslado en 4 horas a solamente 2 horas y media. Esta obra no solamente representa ahorros significativos en el tiempo, sino un renovado impulso al sur-sureste y una conexión entre el Istmo y la ciudad de Oaxaca. También quisiéramos destacar la conectividad en el corredor Guadalajara-Vallarta en los estados de Jalisco y Nayarit, que está integrado por 3 obras que suman 145 kilómetros de longitud y diversas estructuras de alta especificación con una inversión de casi 13.900 millones de pesos. Estos proyectos generan un ahorro en tiempo de 3 horas para llegar a la zona de playa en Nayarit. El primer tramo es la autopista Tepic-Compostela con una longitud de 26 kilómetros, 34 estructuras y una inversión de 2.400 millones de pesos. El segundo tramo va de Compostela a Las Varas, que tendrá una longitud de 29 kilómetros y una inversión de 3.700 millones, que proporcionará un ahorro de tiempo de 1 hora 30 minutos. Tiene un avance de 76%. La tercera obra es la autopista de Las Varas a Puerto Vallarta, con una longitud de 90 kilómetros, de los cuales 55 ya están concluidos. Seguimos trabajando desde el entronque San Vicente al aeropuerto de Puerto Vallarta, el cual consta de una inversión de 2.000 millones de pesos y un ahorro de 55 minutos en beneficio de los 50.000 habitantes de Compostela y Bahía de Banderas. Esta obra tiene un 40% de avance y se concluirá en el mes de mayo. Estas obras son un ejemplo de cómo la inversión pública y privada puede convivir en la creación de infraestructura que mejora la comunicación del turismo en las regiones y contribuye a ofrecer alternativas de peaje justas y eficientes para las personas. Seguimos avanzando sin pausa, señor presidente, y con nuestros mejores esfuerzos, el restante 15% que nos hace falta en el plan de infraestructura quedará terminado antes de concluir la administración, en donde tendremos 551 obras con más de 8.100 kilómetros y una inversión superior a los 228.000 millones de pesos. Eso sería cuanto, señor presidente, respecto a la infraestructura carretera, y tenemos un video que muestra las fechas de las siguientes obras que entrarán en operación para completar el plan de infraestructura que usted nos encargó. Sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Los días, las y los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes construimos, modernizamos y concluimos las vías que comunican a México. Ejemplo de ello son las obras de infraestructura vial, ferroviaria y aeroportuaria que tenemos como meta entregar en este año. Durante los meses de marzo a agosto entrarán en operación más de 170 obras equivalentes a 1.634 kilómetros con una inversión total de más de 217.000 millones de pesos. En el mes de marzo se entregará la autopista Compostela-Las Varas en Nayarit. En abril se concluirán las obras de la autopista Acayucan-La Ventosa en Oaxaca. En mayo se entregarán otros 2 proyectos, el último tramo de la autopista Las Varas-Puerto Vallarta, que va del entronque San Vicente al entronque Aeropuerto de Puerto Vallarta, así como el puente La Concordia en el estado de Chiapas. A mitad de año estaremos entregando 6 obras, 4 de ellas de infraestructura carretera, las cuales resolverán distintos problemas viales en los estados de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, y 2 de infraestructura ferroviaria, tren suburbano Buenavista a IFA y el trolebús Chalco-Santa Marta. Durante el mes de julio se pondrá en operación el camino rural San Ignacio-Tayoltita en los estados de Sinaloa y Durango. En agosto entregaremos 8 obras, 3 carreteras que incluyen estructuras y resuelven distintos problemas viales en los estados de Oaxaca e Hidalgo. Se trata de la autopista Mitla-Tehuantepec, Tepic-Compostela y la carretera Real del Monte Huasca. También se van a concluir 2 puentes con alto grado de especificación técnica, siendo estos los puentes Rizo de Oro en el estado de Chiapas y el puente vehicular Nichucté en Quintana Roo. Respecto a infraestructura ferroviaria para transporte de pasajeros, se entregará el segundo tramo del tren El Insurgente. En el sector aéreo, habremos concluido el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido en Oaxaca y el Aeropuerto Internacional de Tepic en Nayarit.
Por último, se concluirán 151 caminos de mano de obra en los estados de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Sonora, Puebla, Nayarit y Durango, con una inversión de más de 2.800 millones de pesos y una meta de 777 kilómetros, equivalente a ir de la Ciudad de México a Villahermosa. Seguimos trabajando en obras que benefician y mejoran la calidad de vida de las y los mexicanos, donde nuestra prioridad es seguir transformando al país con la consigna de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.